Pues es que escuchen aquí. No. Listo. Marcos capítulo 7. Lo único de esta es que se cierra con facilidad. ¿Sí te dio la opción de Dios o no? Muy hermoso. Si usted se enfoca, usted y lo hace con fuerza, con ímpetu espiritual, ¿no? No, esta Biblia se me cierra. Préstame una que no se cierre, por favor. Otra vez. Pero que no se me cierre. ¿Esa no se cierra? Uy, Esa es que se abra bien como eso, así, gracias. Gracias, Luisito. Bueno, dice Marcos 7. ¿Qué es esto? Creo que no es este. Creo que me equivoqué. Un segundo. No, es Mateo, perdón, es Mateo. Estaba confundido. Mateo 7. Mateo 7. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 20. No, vamos a leer hasta el versículo 23. Amén. Del 7 al 23. Dice, pero vamos a orar. Póngase de pie, hermano, un momento. Vamos a orar. ¿Listo? Bendito Dios de gloria, Señor, te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar, nosotros reunidos, Señor. Señor, gracias porque, Señor, te acercas a nosotros, Señor. Tú respondes nuestro clamor, Señor, con unción, con tu presencia, Señor. Y has colocado en medio de nosotros, Señor, el ser más bello que hay, Señor. El Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Estamos complacidos, Señor, en esta hora, Señor. Las arras del cielo, Señor, la medida del Padre, desatada desde la cruz del Calvario, Señor, por causa del sacrificio, la hemos recibido nosotros, Señor, y estamos alegres, Señor, porque hay gozo, hay vida, donde tú estás, Señor, y Señor, donde está el Espíritu Santo, hay libertad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, hoy colocamos en tus manos, Maestro de Israel, esta palabra, Señor, que tú quieres suministrar en esta noche, Señor. Que sea de enorme provecho para nosotros, de enorme beneficio, Señor. Y que nosotros la recibamos como María, Señor, la recibió, con agrado, con felicidad. Señor, siempre entendiendo que es lo más importante, Señor. Y lo único que da vida eterna y libertad es ello, Señor. Y lo único que hace producir fruto es lo que viene de ti, Señor. Señor, que dejamos toda carga, todo peso por la semana. Nos hacemos como María y dejamos de ser como Marta, Señor. Y háblanos con poder, Señor, y con gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, puede sentarse, hermano. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe, dígale al que está al lado, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Así que todo cuanto queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Amén. Ahora, vamos hablando acerca de lo que aquí está diciendo y vamos creando una coyuntura, un contexto. ¿Amén? Vamos recreándolo más bien. Dice acerca de pedir y se os dará. Amén. Buscad y hallaréis, dice. Llamad y se os abrirá. La palabra está hablando de pedir. Díganle que es el lado pedir. Amén. Pedir es sinónimo o es el ejercicio de peticionar. ¿Sí? Es sinónimo, peticionar, pedir es sinónimo. Ahora, la palabra de Dios dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de todas peticiones y ruegos delante de Dios con acción de gracias. Amén. En toda oración con acción de gracias. Ahora, meditaba yo respecto a esto, acerca de una pareja que la mujer yo la discipulaba hace años, ya está casada y ya de familia. Entonces el esposo me hablaba acerca de el día en que él, estando en la iglesia, Dios le habló acerca de que tenía que dar primicias. Usted sabe que las primicias son la mejor cosecha la mejor cosecha de la primera cosecha. La palabra de Dios dice que toca ponerla delante del altar y es algo que se le da a los siervos de Dios, diferente al diezmo, que el diezmo se le da a Jesucristo. ¿Usted sabía eso? Y es una forma de honrar a los siervos de Dios con la primera cosecha. Y es algo que Dios bendice. Amén. Ahora, si la gente pone perique por el diezmo, ¿qué cree que piensa en la primicia? Más plata. Pero están locos los pastores. Nos van a sacar todo lo que es de nosotros. Entonces este muchacho estaba ahí y Dios le habló acerca de la primicia. Entonces él tenía la quincena recién pagada. Recién pagada. Entonces el Espíritu Santo lo llevó a que diera eso como primicia. Ahora imagínense, la gente tiene cuentas en la casa, ¿no? Por pagar. Entonces llegó a la casa y la esposa le dijo, bueno, mi amor, vamos a hacer mercado. No, mi amor, esta vez no podemos hacer mercado. ¿Cómo así? No, es que la plata de la quincena la di en primicia. Pero ¿cómo así? La muchacha supuestamente cristiana. Pero ¿cómo así? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué cree que hicieron? ¿Dependieron de Dios o...? ¿Cómo? No, están las redentoras de las carteras, las famosísimas tarjetas de crédito. Hay una mala forma de hacer las cosas en la vida cristiana, y es lo que se hace con la mano se borra con el codo. Y eso es lo que mucha gente hace. La gente le mete mano a lo que Dios debe hacer.
Y Dios lo hace por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Señor dijo que nos convenía que Él se fuera. Amén o no. Porque después de Él vendría ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, aquí dice que pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y después dice que todo el que pide recibe. Y todo el que busca halla. Y todo el que llama se le abre. Entonces la gente comienza ya a crear toda un dogma de la vida cristiana. Dios responde a nuestras peticiones. Dios responde a nuestras súplicas. Ahora, ¿cómo se están haciendo esas peticiones y esas súplicas? ¿Y qué es lo que la gente está pidiendo, hermano? Entonces, uno nota, por ejemplo, cuando hoy día estamos en el Mundial, los dos equipos, hay equipos que no lo hacen, hay equipos que sí lo hacen, entonces llegan y oran. Y entonces están, en un lado está en un círculo un equipo, y en el otro lado está un equipo haciendo lo mismo, están orando. Entonces viene el problema. ¿A quién de los dos le responde Dios? Yo sé por pedir. El que pida conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero están en un momento donde van a cobrar, por ejemplo, penaltis. Señor, guía mi pie. Que la bola tome una curva y... Una persona sin entendimiento hace eso. Pide por lo que no debe pedir. Ahora, en una situación como el fútbol, ¿quién debería ganar? El que más entrenó. El que más entrenó, el que más se preparó, el que mejor jugó, el que mejor se concentró. Ese va a ganar. Y generalmente es así. El que mejor entrena, el que mejor juega, el técnico que mejor puso, el mejor paró el equipo en la cancha. Hay cosas que están bajo mayordomía de los hombres, hermano. Y generalmente son las cosas inútiles. Cosas por las cuales son esas las cosas por las cuales Dios dice, no pierda el tiempo, o sea, no se enfoque en eso. ¿Entiende? Y aún basado en nuestras necesidades, las básicas, Dios dice, no se enrede tanto en eso, que yo ya las conozco aún sin que usted ore. Mas sin embargo, en el Padre Nuestro el Señor dice, pida el pan. O sea, el pan es la necesidad. Señor, ¿qué debe hacer uno? Señor, mira, aquí está el impuesto predial, aquí está el recibo del agua, aquí está el recibo del gas, aquí está el impuesto del carro, de la pensión de los niños. Hay que ponerlo delante del altar de Dios y orar por cada cosa de esas. Para eso tengo que hacer guerra espiritual y romper los cielos y matar, destruir 500 demonios para orar por eso. No, yo sencillamente le digo, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el Señor Jireh, en que todo lo provee, tú eres mi sustentador. Yo te pido, Señor, que tú te encargues de mis necesidades. Llena mi alacena, dame de vestir, dame de calzar, y hacerlo con corazón y queriendo que Él lo haga. Amén. Pero más allá de eso, nuestra búsqueda, nuestra perseverancia, nuestro pedir tiene que tener un enfoque. Y aquí está diciendo en el versículo 9, dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, los que tienen hijos, si el niño tiene una necesidad, diga conmigo necesidad. No capricho, necesidad.
Entonces mi papá me decía, porque él ve cómo son los niños ahora. Entonces uno entra a una casa y el niño tiene un pocotón de cosas, pelotas, 4 Nintendos, 2 computadores, juguetes por todos lados. Y papá mira eso y dice, cuando yo era niño, resulta que mi papá vivía al lado de donde hacían cambios de aceite, carros viejos. Y el filtro de eso era una cosa como cilíndrica. Él llegaba y recogía esos cilindros viejos, les ponía una pita y ese era el carro. Y era feliz. Por la tierra. ¿Qué tanto se necesita para ser feliz, hermano? En algo como tan sencillo, tan puntual, tan banal, podría decir alguien. ¿Qué tanto necesita un niño? ¿Qué tanto un niño necesita para ser feliz? A mí me causa curiosidad que mis hijos tienen juguetes, no muchos tienen, pero ellos son felices con piedras y palos, ¿no? Sus juguetes favoritos son palos. Y un día se me acercó un niño, un vecino de nosotros, dice a su hijo, ¿por qué le gustan tanto los palos? Pero estaba como indignado el niño, de ver que Manuel juega con palos y con palos y con palos. Y que va por la calle y recoge palos, y recoge piedras, y es feliz. Yo lo que hago es limarle las puntas y que sea un palo que no lo vaya a lastimar. Y recomendarle que no se lo meta en el cinto, porque se puede caer y se puede lastimar seriamente. El resto, o sea, que tengan cuidado. Pero el resto, esa es la felicidad de yo. ¿Por qué voy a cambiarle eso por cosas como las de hoy? Y nosotros los seres humanos, ¿cómo tenemos que ser como niños? El apóstol Pablo dice, hay que aprender a vivir en la amplitud y en la estrechez. La gente, cuando se refiere a darle a Dios, muchas personas siempre están pendientes de la respuesta que eso pueda traer de parte de Dios. O sea, yo diezmo porque es que Dios, me va a bendecir. ¿Qué es el diezmo, hermano? El diezmo es el reconocimiento de Jesús como somos sacerdote. O sea, no diezmarle a Dios es no solamente robarlo, sino deshonrarlo de una forma vil, hermano. Y es tan importante ese ofrecimiento que uno le hace al Señor, ese reconocimiento, que Él dice, yo reprenderé el devorador de sus vidas, personalmente, y abriré las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. ¿No dice así? En Malaquías lo dice. Entonces yo lo hago porque amo a Jesús. ¿Me entienden? Porque amo a Jesús. ¿Y las primicias para qué son? Porque a Dios le gusta bendecir a sus siervos, hermano. Amén. Porque son sus siervos. Gente que se muele todo el año para cuidar la grey de Dios. Evangelizando, orando, aconsejando, orando más. Instrumentos de bendición de parte de Dios. Entonces le gusta bendecirlos. Pero un verdadero siervo de Dios es tan desprendido que eso que Dios le hace llegar a él, ¿sabe para qué lo utiliza un verdadero siervo de Dios? Para su congregación. Termina uno reinvirtiéndolo, hermano. Era lo que Antonio hacía, él terminó comprando ese tipo de cosas, con las primicias. No pensaba en él, pensaba en ustedes, en mí. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando viene la primicia, la persona tiene varias opciones. Una, es decir, saco mis tarjetas de créditos y ahí redifiero la inversión que hice, ¿no? Eso es rediferir, pagar por cuotas lo que supuestamente di. Entonces realmente no hubo ningún tipo de desprendimiento. Ahora, otro puede decir, yo sé que Dios me va a reemplazar mañana este 1,5 millones de pesos.
¿Qué tal que lo que Dios le quiera hacer entender a ustedes es que aprenda a vivir con 1,5 millones un mes? En todo hay una lección, hermano. Por eso el apóstol Pablo tiene que aprender a vivir en la amplitud y en la estrechez. Yo siempre le digo a la persona, ¿cuánto gana? Pastor, gano 20 millones. ¿Es un buen sueldo o no? ¿Sí o no? ¿Sabe qué le aconsejo yo a la persona? Aprenda a vivir como si se ganara 5, 6, 7, 8. ¿Verdad, pastor? Sí. Le aseguro 2 cosas. Primero, va a ser más feliz. Va a ser más feliz. Y segundo, va a tener una mayor capacidad de solidarizarse con la obra de Dios y con el necesitado. Principalmente del necesitado que tiene al lado suyo, o sea, en su propia congregación. Porque la iglesia es hipócrita, hermano. Hace mucha obra social. La obra social es como el campo de acción de los altruistas, de los filántropos. El filántropo es el que es desprendido, el que es tendiente a ayudar al otro. Pero realmente la filantropía está impregnada de un egocentrismo, de la gente que ayuda en esa dimensión quiere ser reconocido, quiere que le tomen la foto con el pobre niño hambriento, ¿sí me entienden? Quiere que su nombre salga en una placa, o que salga por las noticias, ¿sí me entienden? Es muy poco el que lo hace en medio de la clandestinidad, sin el reconocimiento de nadie. Ahora la palabra de Dios dice que toda obra que se hace sin Él es una obra que muere. O sea, inútil. Y volvemos a este punto. Entonces dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Sí? Dice, llamad y se os abrirá. Y ahí hay que hacerse una pregunta. ¿Qué tan perseverante es usted? ¿Qué tan perseverante es usted? ¿Qué tan perseverante es? ¿De aquí viene rápidamente? Alguno dirá, no, eso no es para mí. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros pidamos? ¿Qué es lo que quiere que busquemos? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que la gente termina desistiendo? Por eso el Señor dice, ¿por qué están cargados? ¿Por qué están afanosos? ¿Por qué la gente vive afanada? El afán, la ansiedad, es una característica del que no ha alcanzado el Espíritu Santo. Oprimido, aplastado, desesperanzado, sin una proyección, sin un horizonte. Pero la persona puede decir, no, yo voy a la iglesia. Bueno, chévere. Pero es como uno entrar, no sé, a una tienda de golosinas y no me comí ni un dulce. ¿Sí me entienden? O entrar a una piscina y no me mojé. ¿Cómo así? ¿Qué pasa cuando uno se mete en una piscina? Se tiene que mojar. ¿Sí me entienden? Se tiene que mojar, hermano. Pero si usted se mete con un traje de esos impermeable, ¿qué va a pasar? No se va a mojar, va a quedar seco. Amén. La palabra de Dios dice, hay que pedir el Espíritu Santo. Ahora dice, hay que buscarlo. Hay veces hay cosas que hay que buscarlas con insistencia.
Como por ejemplo, no, es que me queda el último billete de 20.000. Como dice por ahí, lo último que me alumbra. Entonces se levanta el otro día y no está. Y no sabe usted dónde lo dejó. Lo metí en la billetera, lo dejé en el cuarto, encima del escritorio, en la cocina. ¿Y qué pasa si no tiene ese billete de 20.000? No puede coger un bus, no puede almorzar ese día, no puede volverse para la casa, no puede ir a trabajar. Y si no va a trabajar, ¿qué pasa? Lo van a echar. ¿O usted será que puede llamar y decir, no, jefe, es que no encontraba el billete de 20? Sí, al jefe no le importa. Y detrás de su puesto hay 50 personas queriendo ese puesto. Nadie es indispensable. En el mundo, nadie es indispensable, hermano. O sea, hay que encontrarlo. Levante colchones, levante sábanas, corra el mueble hasta que por fin, ¿qué? Lo encuentre. Y en ese proceso, ¿qué le suele pasar a la persona? Se desespera y empieza a enfurecerse, a volverse irritable, a explotar. Amén. Amén. Empieza a explotar la persona. ¿Por qué para las cosas del mundo la gente es así? Pero para las cosas espirituales no. Se cansan rápido. Amén. Se cansan rápido. Porque, como dice por ahí, siempre hay una vieja confiable. ¿Saben cómo se llama la vieja confiable? Se llama la religión. ¿Se llama la religión? Ahora, generalmente la religión está asociada a solemnidad, a encartonamiento, cuadriculación. Es el concepto más tradicional de la religión, ¿no? Camándula, hábito, canto gregoriano, ¿sí? Pero resulta que en la medida que el tiempo pasa, las cosas van mutando, hermano, van cambiando, se van actualizando. Así como cuando usted en el celular le aparece, si usted tiene datos, le dice, nueva aplicación ¿cómo se dice? Una nueva actualización. Solito el teléfono conectado a la internet se va actualizando. La religión también se va actualizando. Los movimientos sociales se van actualizando. Hoy estaba leyendo un documento muy interesante acerca del nuevo marxismo. El antiguo marxismo hablaba acerca de la reivindicación y la victoria del proletariado, del trabajador. Ese que se movía allá en las minas, en las fábricas, y que era oprimido por una clase opulenta, codiciosa, que le tenía tratos inhumanos y lo ponía a trabajar hasta que... Esa era la base de que el marxismo trataba de reivindicar toda la corriente comunista y socialista. Actualmente, ese nuevo campo de cultivo, ese nuevo campo de revolución no es ese. Está enfocado a las áreas multiculturales, a las cuales le han dicho, tú eres un oprimido. Claro, tú que eres travesti, la sociedad te persigue, te oprime, pero aquí estamos nosotros, los neomarxistas, los progresistas, para luchar por tus derechos. Una pregunta, ¿cuál es el derecho de un travesti? ¿Cuáles son los derechos que no tiene? ¿Salir vestido de mujer, un hombre? ¿Voy a pelear por eso? ¿Voy a pelear por eso? Porque quiero vestirme como mujer. ¿Voy a pelear porque yo, siendo homosexual, quiero adoptar niños? Entonces, y eso es causal de una gran revolución, que es la que hoy estamos viviendo. Imágenes de Marx y de el Che Guevara sobre banderas multicolores,
que significa, eso tiene que ver con la resignificación de los símbolos. Imagínense, el Che Guevara tenía campos de concentración donde él personalmente mataba homosexuales. Y ahora es el símbolo del movimiento revolucionario de la comunidad LGBTIQ. Ahora tiene hasta Q que no sé qué. Entonces, ¿qué significará la Q? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hombres que no se creen ni mujer ni hombre. Ah, caramba, bueno. Sí, bueno, ya van en Q. Entonces, eres oprimido. Y les venden sofismas y falacias como verdades. Le dicen, eso que a ti te está pasando, que ha afectado tu identidad, es algo normal. Y la sociedad te está persiguiendo. Pelea por eso. Se llama el neomarxismo. Así como la religión ha adquirido actualizaciones. Una de ellas se llama la sensibilización de la religión. Quiero explicar esto un poco mejor. Toman las emociones de las personas y las convierten en la nueva ola religiosa. ¿Y qué peligroso es esto, hermano? Porque eso suele confundirse con espiritualidad. ¿Sí sentiste? Sí, pastor, sí. ¿Sí viste? ¿Y qué viste? ¿Qué soñaste? Toman los sentidos y los convierten en el nutriente, en la esencia de la nueva religión. Una religión efervescente, hermano. Y los grandes personas, perdón, los grandes oradores que traen persuasión sobre la gente se han aprovechado de eso. Y realmente no es así. Y la gente cree que Dios está allí cuando no está. Y ahí comienza a haber un problema porque pasa, a la gente le comienza a pasar lo de la Odisea. ¿Lo miramos? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3 dice, versículo 14, rápidamente dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Entonces, la persona cuando le hablan de eso, a la persona le dicen, bueno, usted es tibio. Entonces la persona a la que le dicen tibio piensa lo siguiente, dice, no, pero soy como medio caliente. Pero usted que Dios dice, no, al tibio lo vomitaré de mi boca, dice. Otros dirán, no, por eso es mejor ser frío, para no ser hipócrita. Pero Dios dice, yo quiero que sean calientes. Ahora, ¿qué es lo que le da tibieza al tibio? La mixtura. Ni siquiera. Está bien. Correcto. La tibieza se la da un fuego extraño. ¿Ustedes han escuchado acerca del fuego extraño? El fuego extraño es el que le da tibieza. Sí, como cuando dicen, oiga, ¿usted cómo cocinó esta sopa? ¿La cocinó cómo? ¿Con gas de cilindro? ¿La cocinó a fuego lento? ¿Sabe raro? ¿O la cocinó con llama potente? ¿Cómo las cosas en Cristo cómo deben ser cocinadas? Con fuego potente, hermano.
como en el horno en el horno de Nabucodonosor, 7 veces calentado. 7 veces el fuego fue incrementado. 7 es el número de quién? De Dios. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Yo veo caras de que estoy hablando en mandarín, pero ojalá algún día entiendan. Escuche esto. Eso es calentado con fuego extraño. Un fuego que no es capaz de llevar la sustancia a un punto de ebullición. ¿Usted cómo debe hervir un agua? ¿Con fuego lento? ¿Con fuego lento se le llega a calentar el agua? Sí, pero no a... Las bacterias se matan a 100 grados centígrados, no a 60 ni a 50. Y para que un agua produzca burbujas, necesita que esté a todo fuego. O sea, la llama tiene que estar a toda potencia para que llegue a punto de ebullición, que es donde mueren las bacterias. ¿Correcto? Entonces el tibio está calentado con fuego extraño. Ahora, ¿cuál es ese fuego extraño? La emocionalidad. La emocionalidad distorsiona, la emocionalidad desenfoca, la emocionalidad nubla todo discernimiento, nubla todo don. La persona que cae en ello es presa fácil de todo error, de toda confusión. Es engañado por cualquier profeta, es engañado por cualquier dogma, es engañado por cualquier apóstol, es engañado por cualquier pastor, se cree todo lo que dice el YouTube, se cree todo lo que por ahí predican. Y cuando usted viene a mirar, está minado, está nublado, está ciego, está desenfocado. Aquí dice, ojalá fueses frío o caliente, dice. Así por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Bendito sea el Señor. Mire cómo Dios me bendice. La persona que pasa por esto dice eso. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y me causaba curiosidad algo hoy leyendo eso, investigando eso. Investigando acerca del neomarxismo y todas estas cosas. Resulta que en los años 20, comenzando los 30, surgió una corriente en Canadá llamada la corriente del reino ahora, cuna de lo que hoy se conoce como la doctrina de la prosperidad. Allá, en esas viejitas congregaciones de tipo evangelístico que iban de pueblo en pueblo, norte de Estados Unidos y Canadá, allí surgió el evangelio de la prosperidad. Y surge por varios factores. El primero, porque toman una doctrina llamada la doctrina agustiniana. Una doctrina donde Agustín de Hipona afirma que la iglesia, desde que ha adquirido poder, ha comenzado a vivir el milenio. Y que el milenio sencillamente es un tiempo de empoderamiento de la iglesia a nivel terrenal, donde tomamos posesión de poder en todas las áreas, en todos los entes gubernamentales y económicos. Y realmente ese ha sido el dogma básico de la Iglesia Católica, una iglesia terrenal, poderosa, jerárquica, de poder financiero, de poder político.
Ellos toman ese dogma y dicen, a la iglesia le corresponde hacer lo mismo. Y para ello tenemos que convertir una iglesia en una iglesia rica. Entonces va al segundo factor. El factor de empezar a volver pecuniario todo milagro y toda sanidad. Venga, usted puede ver videos. Y se mueven los dones, entonces ven milagros, ven sanidades. Y dice, venga, ofrende, o pacte, siembre, pídale su milagro a Dios. Y traiga aquí su ofrenda. Entonces la gente comienza a vender sus arcillos, sus anillos, a sacar su dinero y comienza a ponerlo a los pies de los ministros. Y la iglesia comienza a enriquecerse. Pero al mismo tiempo surge en el mundo algo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es la que plantea la investigación de lo social, se llamaba eso. Esa es la base del multiculturalismo, que termina convirtiéndose en el neomarxismo, y que es el fundamento del feminismo, es el fundamento de la comunidad LGBTI y de toda esta corriente antihegemónica que hoy estamos viendo con gran fuerza. Y esas cosas han sido la ebullición de lo sensacional, de lo emocional. Y eso se metió a la iglesia. Y hay varias cosas que caracterizan lo emocional, hermano. Una de ellas se llama la falsa misericordia. Y usted pensará, ¿cómo hago para identificar la falsa misericordia? La falsa misericordia se identifica por algo que termina siendo algo herético, completamente herético. Y es que nos convertimos en personas más amorosas que Dios. ¿No le ha pasado, hermano? ¿No le ha pasado que a veces metemos mano en lo que ya Dios ha desechado? La palabra de Dios dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta. ¿Y si Dios contra alguien, quién lo defenderá? Si el diablo se levanta contra nosotros, ¿quién nos puede defender, Alejito? Dios. Pero si es Dios el que se levanta contra uno, ¿quién? Entonces pasa mucho en las iglesias, que emerge, huye lo emocional. Venga para acá, querido hermano, que nosotros somos el hospital de los muñecos, donde va Pinocho malherido, ¿no? Aquí te restauramos, porque ¿por cuántas iglesias has pasado? 30, pastor. Y de todas me han echado como un perro. Pobre perro. ¿Por qué cree que ha salido de 30 iglesias? Por perro. Entonces metemos al perro, le curamos la pata. Pobre perrito. Venga para acá, acá. ¿Quién va a verse afectado por el perro estar ahí? La iglesia. ¿Pero quién es precisamente? Las ovejas, hermano. ¿Quiénes comen ovejas? Los perros, los lobos, que son perros. ¿Qué les gusta? ¿Cuál es su platillo favorito? Ovejas. También gorditas, cuidaditas. Oigan, y termina la iglesia destruida, hermano. Termina la iglesia destruida por andar teniendo una jauría de perros. Y claro, cuando ya Dios revela que son perros, ¿por qué te vas, perro? ¿Qué he hecho mal? En la película La lista de Schindler, cuando Schindler se da cuenta de la cantidad de personas que logró salvar de los campos de concentración, él sufre un estado de locura y comienza a decir, pude haber salvado más,
pude haber vendido un reloj más, pude haber vendido mi cama. Y entra en locura el hombre, pierde la cordura. Hay pastores que ante ese evento sísmico dentro de la iglesia comienzan a ejercer la falsa misericordia y comienza a llorar por el perro ido. ¿Cómo usted va a llorar por el perro herido? Por el perro ido, hermano. Y comienza a sufrir de nostalgia y melancolía. Se fue. Y se fue porque a Dios así lo quiso. Ahora, ¿dónde se ve la falsa misericordia también? En querer llover sobre mojado, por decirlo así. Había una canción de Joaquín Sabina y Fito Páez llamada Llueve sobre mojado, y habla acerca de lo banal que es la vida del ser humano, lo ridícula, lo intrascendental, hermano. Pero ellos lo ven como algo bueno. Que la vida se trata de eso, de los pequeños detalles. ¿Sí? Los pequeños detalles. Los sueños vanos. En donde lo pequeño, lo intrascendente se vuelve épico. Como por ejemplo que la selección Colombia fue mundial. ¿Los héroes de qué, hermano? Perdónenme. Yo sé que hay hermanos que son cristianos allí, pero yo creería que ellos deberían tener claridad de qué es épico y qué no lo es. Épico, los hombres que están pagando un precio alto por las almas en todo el mundo, hermano. Que están siendo torturados, que han perdido la vida por el Evangelio. Eso sí son héroes. ¿Cuánto se habla de ellos? Mejor, porque la recompensa es celestial, hermano. Entonces, vemos lo que ya no da fruto y nosotros nos creemos que somos los que somos capaces de que eso, que nunca floró, nunca reverdeció, nunca dio fruto, ahora sí ve. Alguna vez un pastor me dijo, porque lo sentía impotente, ¿qué hacemos, Pastor Mauricio? Porque para él la revelación de que solamente una semilla de 4 caía en buena tierra. Yo le decía, no hay nada que hacer, le decía yo. Pero ¿cómo así? Me decía, pero ¿cómo usted va a ser tan indolente, pastor? ¿Y por qué? ¿Cómo así? Claro, porque uno debería ser capaz de coger la semillita que cae al borde del camino y sembrarla. Yo lo miraba y decía, un hombre con no sé cuántos seminarios, estudios teológicos, diciendo una cosa de esas. Me daban ganas de decirle lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no eres tú maestro de Israel? Deberías saber de estas cosas, le decía el Señor a Nicodemo, ¿no eres maestro? ¿No eres de Sanedrín? ¿Me sales con este chorro de babos? Ahora, si no entiendes lo que le estoy hablando, que debería entenderlo, que es algo que terrenalmente se debería entender, ¿cómo va a ser para entender lo espiritual? Y Nicodemo todo confrontado. Vino un terremoto a su vida, pero al final Nicodemo se convirtió. Y se convirtió en un hijo de Dios. Porque al final terminó siendo un discípulo más del Señor. Amén. Y me decía, ¿y cómo no somos capaces de cortar los espinos de los que crecen en espinos? Y este hombre no está entendiendo nada. ¿Y cómo no somos capaces de sacarlo de los pedregales y ponerlo en buena tierra? Eso no depende de usted. Eso no depende de usted. ¿Cómo va a depender de usted que un corazón cambie, hermano? Y yo a algunos de ustedes les he dicho, no se metan en aguas turbulentas. Dejen eso quieto.
Pidan discípulos nuevos, recién saliditos de la olla, recién saliditos del lodo cenagoso. Primicias del rescate de Dios, hermano. ¿Sabe una cosa? Eso puede traer, esa testarudez puede traer hasta juicio de Dios sobre su vida. ¿Sabía eso? Y todo eso es fruto de la emocionalidad. Una emocionalidad, además, que distorsiona los dones de Dios. Se acaba la profecía. Se acaba el don de ciencia. A algunos de ustedes les he escuchado, es que creo que esto es, pastor, y no es en absoluto eso. ¿Qué es? ¿El don de Dios que falló? No, su alma que lo desbordó, hermano. Sueños que no son de Dios, pero que la persona cree que son de Dios. Mire, yo he aprendido, hermano, a que por ahí un sueño de 50 es de Dios. Yo sé cuando Dios me habla, hermano. Y cuando el sueño es de Dios. Cuando el sueño es de Dios, yo le pido a Dios que me ayude a entender el sueño. Y Dios, con mucha celeridad, me muestra qué es lo que pasa. O si de pronto Dios quiere que se active el trabajo en equipo, entonces, por ejemplo, le cuento el sueño a Antonio. Porque puede que a mí no me haya mostrado a veces me muestra la interpretación a mí, hay veces que no me la da a mí. Entonces yo voy a Antonio y a Antonio se lo da. O de pronto me la muestra a través de Astrid, porque a veces Dios quiere que interactuemos porque somos un cuerpo. Entonces Antonio me dice, Mao, es esto, esto y esto. Ah, listo. Vamos a orar entonces. Pero los otros 49 sueños no son de Dios. Palabra de sabiduría. Uno sabe cuando no fue sabiduría humana lo que salió de uno, sino que fue Dios el que habló, con una claridad, hermano, con una certeza, con un desglose de sabiduría, que no es de uno, es de Dios. Pero no es si escucha a la gente ni palabra de sabiduría, ni profecía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A mí me llegó una señora que se la pasaba diciendo que oraba en lenguas, puras lenguas que no eran de Dios. Señora, sus lenguas no son de Dios, pero ¿cómo dice, muchachito? La reacción ante esas cosas me dejó me hizo más evidente que no era una mujer de Dios que las mismas lenguas que no eran de Dios. ¿Cómo la ven? Porque la emocionalidad, el desborde del alma, está lleno de orgullo y soberbia. El Señor dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Fariseos que vivían en una realidad que no eran. Nosotros somos hijos de Abraham. El Señor les dice, ustedes son hijos de Abraham y me quieren matar a mí. Si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que Abraham hacía. ¿Qué hacía Abraham cuando veía venir al Señor desde la distancia? Primero se postraba a tierra. Ahí viene mi Señor. Ese Señor que hablaba con Abraham era Jesucristo. Se postraba. Abraham conoció al Hijo de Dios. Lo conoció como en forma de hombre. ¿Sabes eso? Sí. Porque comía con él. Tenía forma de hombre. Jesús se le aparecía a Abraham. Entonces, si los fariseos fueran hijos de Abraham, ¿qué hubieran hecho con el Señor?
Señor, te estábamos esperando. Pero realmente no lo estaban esperando, hermano. Y eran seres emocionales, llevados por el orgullo, por la soberbia, por la religión, una religión de etiqueta, de estatus, de posicionamiento económico. Hay gente que toma estas palabras de Mateo 7 para pedir de manera equivocada. Yo quiero, como el niño caprichoso que va por el centro comercial, todo se lo compran. ¿Quiere este carro? Cómprelo, papito. Esta pelota, cómprela, mi amor. Estos zapatos, pero tiene 45, quiero el 46. Tome, papito, te lo compran. Qué buen papá soy. Mentiras, hermano. Cuando usted viene a mirar, cuando tenga 15 y 16, ya le pegan a los papás, hermano. Le pegan a los papás. Si es que no es más pequeño. Yo la otra vez comiendo un helado, vi una niña cogiendo a patadas a la mamá. Yo decía, no puede ser. El mundo se va a acabar, Señor. Prontico, porque esto ya la tapa. Si esa señora me lo permitiera, yo la meto a la alberca, hermano. A esa niña. Pero no es mía. Seguir comiendo. ¿Para qué me meto yo en eso, hermano? Sale uno trasquilado. La palabra dice, no se ponga usted a ser el maestro de un necio, dice Proverbios, porque le responderán con burla y con violencia. Uno tiene que ser ese maestro de gente sabia. Suena paradójico, pero es que Dios considera sabio a aquel que pone atención. O sea, poner atención ya es un gesto de sabiduría. Entonces Dios dice, al que tenga la sabiduría de escuchar, a ese sí enseñe. Pero ponerse uno a contender con el necio. Hay una muchacha que yo conocí en Oraves, que cuando yo me bauticé, era como la cuarta, quinta bautizada que se pegaba a ella. No sé si de pronto Diana se acuerda de quién. Usted debe saber quién es porque fue muy cercana a su casa. Y Pablito le dijo, mijita, esta vez sí. Claro, Pablito, pero ¿cómo se te ocurre? No fue, eso tampoco fue. Entonces, ella dice que es cristiana, pero no lo es. Y ella defiende el progresismo y todo este tema de Petro a capa y espada, y se la pasa todos los días criticando al nuevo presidente. Me han dado ganas de decirle, oiga, mija, reaccione. Deje de decir tanta burrada. Pero medito la palabra y digo, no, Señor, porque le estaría hablando a una persona necia. Y voy a perder el tiempo. Por eso es bueno estar uno. El necio no va a aprender a no ser que se encuentre directamente con el Espíritu Santo. Y aún así, aunque el Espíritu Santo lo toque, la persona puede seguir siendo necio. Del grado de orgullo que tiene. Del grado de soberbia. Cúspide de la emocionalidad. Por eso, cuando usted lee Santiago capítulo 4, ahí está la cúspide de la emocionalidad, las guerras, los conflictos. ¿Quién? Yo sé más que usted. No, yo sé más que usted. Las pasiones vergonzosas, dice la palabra. Eso es del emocional. Y yo no puedo vivir mi vida cristiana basada en el emocionalismo porque voy a ser presa del doble ánimo. Y la palabra dice, cuídense del de doble ánimo. Cuídese de él. Ese de doble ánimo es indiscipulable. Es indiscipulable. Por eso le dije a su merced, deje eso quieto, hermana. Yo, que fue el que incursioné allí, gasté todas mis cartuchos, hermano. Ahora, como, ¿por qué su merced va a lograr eso? Y ese sentir, esa emocionalidad, todavía está el alma. Yo el otro día estaba viendo a un panadero que sale por un canal de cocina y uno ve como un poquitico de masa se convierte en una gran masa, la levadura. La levadura le da una dimensión errada a las cosas.
Porque usted llega y hunde ese pan, puro viento. Claro, eso le da suavidad al pan, pero también lo llena de viento. ¿Entienden? Uno quisiera que todo el mundo se salvara, hermano. ¿No? Pero pregunta, ¿todo el mundo se va a salvar? Un día el Señor va a echar la hoz sobre los campos. Y Él tendrá la perfección y el discernimiento para decir qué es cizaña y qué es trigo. El trigo será envuelto, será llevado a dónde. Y la cizaña será amarrada y será echada a dónde. Al fuego. Y quemada. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? La palabra entonces dice que hay que hacer una cirugía, y yo lo he hablado ya muchas veces, discernir el alma del espíritu. Pasarle un bisturí. Esto es del espíritu, esto es del alma. Ponerle una contención cuando el Salmo dice que el alma será confortada, está hablando que el alma será apaciguada. Yo me acuerdo una vez que llegó un pastor con unos jugueticos para mis hijos. Bonitos, era una cajita y entonces se cometió el error de abrírselos en el momento no indicado, porque al ratico tocaba guardárselos para poder ir a otro lugar. Entonces Emanuel estaba emocionadísimo y cogió sus juguetes y tocó quitárselo para guardarlo. Entró en un ataque empezó a llorar y no podía calmarse. No decía, papito, mi papá no puedo calmarlo, decía. Me tocó a mí abrazarlo, orar por él y calmarlo. El alma necesita ser abrazada. Abrazada. ¿Por quién? ¿Por mí? Por Dios. Entonces la forma de controlar un alma es siendo sujetada por Dios. ¿Usted quiere tener una vida cristiana exitosa? Tiene que ser controlada por Dios, sujetada, amarrada. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo. Yo soy prisionero de Cristo. La palabra convicción es ser prisionero de. Dice la convicción de lo que no se ve. O sea, tengo que ser prisionero de aquello que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. Me vuelvo convicto de Dios. Dios me mete como en una especie de habitación donde soy guardado. Eso es lo que se conoce como el campamento de Dios. Un campamento que es protegido y guardado por Dios mismo, por el Señor Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay una condición, temerle. Pero la gente tiene muchos versículos disparados en su vida cristiana y no logra engranarlos. No logra desarrollarlos. No logra crear una coyuntura. Entonces, por ejemplo, la palabra de Dios dice, airaos pero no pequéis. ¿Cómo se logra airarse y no pecar? ¿Cómo se logra? Por técnicas de respiración. No hay gente que cree que es así. No, solamente se logra si yo vivo en el Espíritu, hermano.
Pero para vivir en el Espíritu tengo que atraparlo, tengo que hallarlo, tengo que conseguirlo. Y es lo que a veces la gente no logra hacer, no lo tiene. Tiene experiencias con Dios, pero no logra atraparlo, meterse en él. Amén. Y comienza a recrear la persona una dimensión errada, una mentira, una vida cristiana mentira, falaz, mentirosa, falaz. ¿Qué era lo que le pasaba a la Odisea? Ellos creían que eran ricos, no había ninguna necesidad. Y son ellos que dicen, amén, está hecho, lo declaro, Cristo está conmigo. Y uno mira, uy, pero ¿dónde, hermano? No lo tiene ni cerca. Ahora me causaba curiosidad algo que pasó, que lo vio el pastor Antonio y lo vi yo, una vez en Oraves. Estaban, creo que Alejo, yo no sé si Alejo también se acuerda de eso. Estaban ministrando, fue un día, es uno de esos domingos que tocaba echar machete para que llegara la gloria de Dios. Pero, o sea, un momento en que se puso la cosa como... Y entró supuestamente el Señor y se posó allá al lado del altar. Y Antonio miró y dijo, Señor, no eres tú, Señor. O sea, apareció con la imagen como del Señor. El que lo vio, o sea, el que tuvo la visión, vio así. Entonces Antonio me dice que se quedó mirándolo. Yo también percibí algo, yo no lo vi, pero sí lo percibí. Algo pasa acá, como que es el Señor, pero no es el Señor. Y resulta que Antonio le ve esta mano, en esta o la derecha, esta mano, creo que ya fue la izquierda, una garra. Entonces Antonio, eres tú, ¿no? Satanás era. Y se pone bravo Antonio. Y comienza una guerra y hasta que tuvo que salir volando de ahí. Y después sí vino la gloria de Dios. Pero si yo me quedo creyendo que el que está ahí es el Señor. Siempre se me aparecerá. Porque el diablo es experto en engañar. Y aquel que cae en el engaño, permanece en el engaño. Solamente una persona humilde dice, oiga, sí, estoy en el engaño, voy a salir de ahí. Pero la persona orgullosa dice, no, bueno, hágale, hermano. Si quieres seguir celebrando San Valentín, si quieres seguir celebrando Mes del Amor y la Amistad, estoy hablando de las iglesias. Si quieres seguir celebrando Halloween Santo y la Navidad, hágale. Hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo puede una persona supuestamente estar 11 meses en el Espíritu y de repente de manera espontánea volverse el más mundano de los mundanos, hermano? Yo no entiendo. Yo no entiendo, hermano. O cómo una persona puede, dependiendo del lugar, aparentar una personalidad. ¿Se está entendiendo? Eso hace parte del emocionalismo, que termina siendo hipocresía, que termina siendo levadura. Y que es de lo que el Señor quiere librarnos. Pero para hacerlo usted tiene que permitir que Dios aprisione su alma. Que es lo que la gente no deja. Y le va a explicar por qué, hermano. Porque hay algo que la gente no quiere perder. Y es el control de su propia vida. Si usted todavía se resiste a perder el control, está en un problema. Dígale a que está al lado, pierda el control. La persona que no pierde el control siempre es como minuciosa, es sistemática para todo. Ahora, uno tiene que ser organizado, eso sí, uno tiene que ser buen administrador. Pero eso en cuanto a las cosas de manejo administrativo, eso está bueno. Pero la vida espiritual.
¿No le suena eso a los 50 Padres Nuestros y los 30 Ave Marías? Después de una confesión. Todo lo tengo calculado. Para esto ayuno. Para esto oro más. Para esto me encierro en el cuarto, se cara de todo. Aquí entonces voy a leer 15 capítulos diarios de Biblia. Todo calculado. Tiene ya anticipaciones de un año entero de cómo su vida espiritual va a crecer. Puros cálculos religiosos. ¿Sabe cuál es la solución? Dígale que está al lado, ríndase. Pero ¿sabe cuál es el problema? Usted no se rinde, hermano. No se rinde. Y sí que y lo chistoso es, aquí en el culto, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Me da risa porque esa era una canción que tanto la cantábamos cuando estábamos en Josué que a Paola le fastidiaba. Pero eso era cuando estábamos todavía chinitos, pero uno después meditando en eso, me dice, oiga, ¿qué canción es esa? Entrego mi voluntad a ti, solamente el 30% de mi voluntad, déjame el 70% para mí. Yo me hice un propósito, hermana, de que cada vez que aborde yo con ustedes temas espirituales, le voy a hablar como profeta. Si Yuri me pregunta que qué vestido más bonito, si un púrpura o un azul, le voy a decir mi opinión como hombre. Oiga, mi hijita, se le ve mejor el azul o algo así. Pero si me pregunta algo acerca de cosas espirituales, dígale a que está al lado, lleve. Porque voy a actuar como profeta, como pastor. Pero hay veces que la gente pregunta eso y creen que es el hombre, el amigo, el que ha contestado. Y después la persona dice, nunca me dijiste nada, Señor. Mentira, Dios habló muchas veces. Muchas veces. Y la gente hágale y se pega al látigo y no lo logra, porque no se ha rendido a Dios, hermano. Y así como, ¿no? Y así como, ¿cómo uno va a salir adelante en la vida espiritual, hermano? Entonces le dice acá, y se nos alargó un poquito de esto. Dice acá. Entonces dice, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que seas rico. Y vestiduras blancas para que te cubras. Y no quede el descubierto de la vergüenza de tu desnudez. O sea, es tanto el pecado que ya está la persona, y que la persona ni siquiera se ha dado cuenta que ya no solamente el vestido está manchado, sino que está desnudo. Porque la sangre de Cristo limpia ¿qué? El vestido, ¿cierto? Pero ya cuando ni hay vestido, entonces toca tener todo un proceso, el proceso completo, arrepentimiento, que es el que quita la desnudez de mi pecado, vestiduras blancas y una experiencia poderosa y explosiva con Dios, que me convierta en alguien como Él. Amén. Como Él. Ya no viviendo más para el pecado, hermano. Y empezando a arrojar los efectos de ser un hijo de Dios. Que son efectos naturales, hermano. Inmediatos. Ser hijo de Dios le da a usted una elocuencia inexplicable. Ser hijo de Dios le da a usted fortaleza. Ser hijo de Dios le da a usted resplandecencia. Ser hijo de Dios ya lo hace a usted alguien, una persona que lugar donde entre lo afecta. Lo convierte usted en un atormentador de las tinieblas y del mundo. ¿Qué tiene usted? ¿Usted quién es? Pero si usted es una persona imperceptible en el mundo, ¿estará Dios con usted? Yo le digo no.
Y ese tiene que ser realmente nuestro objetivo, hermano. Amén. ¿De verdad? Pasan los años y los años, hermano, y la familia de uno igual. Uno sigue siendo el mismo para toda la familia después de tantos años. Nada, no pasa nada, hermano. No puede ser. Además, porque miren lo que dice acá la palabra. Habla acerca de que, porque el contexto de la oración y del ruego es que después de que el Señor dice que al hijo que le pide un pescado al papá no le dará una serpiente, en otro pasaje el Señor dice, ¿cuánto más yo le daré el Espíritu Santo al que me lo pida? O sea, el Señor está diciendo, pídanme el Espíritu Santo. No pidan tanto que el Espíritu Santo haga algo para usted. O que Dios haga algo para usted. Pídale a Dios el Espíritu Santo. Porque si está el Espíritu Santo, todo lo demás va a ser transformado, hermano. Todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra. Pero si usted se pone a pedir todas las cosas y no pide el Espíritu Santo, ¿me está entendiendo? Entonces dice acá, entrad por la puerta estrecha, dice, porque es ancha la puerta. Eso quiere hablar de, eso está hablando acerca de la comodidad, de la religión. La religión es cómoda. Claro, voy el domingo a la iglesia, un grupo familiar, aquí para que el pastor venga. Aprendo unos preceptos de conducta. Y chévere. Una persona religiosa se preocupa mucho de su reputación y vive pensando dentro de la congregación, ¿por qué? ¿Por qué será que está brava conmigo? ¿Será yo qué le hice? La persona vive en eso, no importa. Si usted agrada a Dios, ¿qué importa si no le agradó a los demás? Ahora, si usted desagrada a Dios y a los hombres, tiene un problema total. Agrade a Dios, que lo demás no importa. Se fue de la iglesia, ¿será por mí? Yo fui el causante. ¿Qué habré hecho mal? ¿Será que se molestó por algo que dije? Imagínese uno en eso, hermano. Usted agrade a Dios. Y ya lo de los demás es problema de ellos, hermano. Si allá alguien le dio por hablar de usted, puras calumnias y mentiras, ¿qué? Imagínese uno tratar de controlar que la gente no hable de mí, uno dándole explicaciones a todo el mundo, uno llamando para ver si es que está contento conmigo. Imagínese, eso no es vida para nadie. Eso hace el religioso. Tú estás bravo conmigo, Alejito. El otro día no me saludaste con abrazos, sino me extendiste el dedo. Esa es la nueva forma de saludar de Alejo, de pronto, no sé. Imagínense uno en la cama a las 11. ¿Cuáles de mis hermanos me quieren y cuáles me odian? Imagínense eso. Eso es falta del Espíritu Santo. Usted puede pensar todo lo que quiera, no lo tiene. Porque el Espíritu Santo quita eso. Y uno, el que está con el Espíritu Santo es, Señor, percibo que estás como molesto conmigo. ¿Qué hice, Señor? Miraste lo que no debía. Uy, Señor, perdóname, maestro. Perdóname, Rey. Perdóname, Señor. Me reconcilio con Él, hermano. ¿Quién me vio? ¿Quién se enteró? Nadie. Cuando Astrid está brava conmigo, entonces yo analizo. Veo que el Espíritu Santo está como contento conmigo. Estoy bien con Dios. Digo, debe tener alguna cosa de ella. Pero cuando yo de pronto sé que yo la he embarrado, yo noto que ella está como molesta conmigo y Dios también. Y yo digo, uy, Señor, me pongo primero a hablar con Dios. Señor, mira, creo que la embarré, siento un poquito, entonces yo me comienzo a hablar. Esto. ¿Y qué cree que Dios me manda a hacer? Lo primerito que me manda a hacer. Y después de que ya me he reconciliado con Él, voy y hablo con ella. Le pido perdón. Y restablezco la relación con ella. Cuando es una cosa de ella,
Y ella como también tiene relación con el Espíritu, entonces le digo, Señor, creo que se está portando como una caprichosa. Ya tú arregla con ella. Y a ella le pasa lo mismo, Dios le habla y ella se acerca a mí y me pide perdón. Entonces, ¿usted quiere que ella le cuente cuánto le costó a ella eso? Le costó mucho trabajo, hasta que lo logró. Porque no sé por qué razón la mujer viene siendo más orgullosa que el hombre. Impresionante. Se resiste, es capaz de acostarse a la mujer brava con uno. Cuando el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra. Se acuestan bravas con el esposo. Han sido ellas las caprichosas además. Y ahí pasan los días. Oiga, cuidado, hermana, no venga, le venga un juicio de parte de Dios. Pero si uno es el que falló, uno tiene el Espíritu Santo para que le haga sentir a uno. Yo necesito que nadie me lo diga, hermano. Yo no necesito ni que la gente, ni mi papá, ni mi mamá, nadie me tiene que decir que yo me equivoqué con él. Porque yo lo tengo a él. Pero entonces, ¿por qué tanto roto del alma, hermano? Porque falta una plenitud en el Espíritu, hermano. Eso lo vuelve uno compacto. Eso lo vuelve uno, le da a uno temple, le da a uno dominio propio. ¿Me entienden? Pero usted tiene que alcanzar eso. Porque dice, usted puede andar por el camino ancho de la religión, de las buenas formas, del amiguismo con el hermano. Aquí nosotros compartimos muchas cosas, pero eso viene siendo una arandela de lo que Dios hace con uno. Yo ando con ustedes, hermanos, porque sé que eso le agrada al Espíritu Santo. Pero si yo andara con ustedes por agradarlos a ustedes, uy, hermano, qué frustración, hermano. Porque el día que uno de ustedes me responda, me pague mal por bien, me va a sentir mal yo. Con todos los que han estado en la congregación, yo he compartido escenarios, hermano. Y algunos han pagado mal y que yo lo hago por él. Pero si su vida cristiana es eso, está mal. Si eso es la prioridad de su vida cristiana, usted tiene un enfoque equivocado y no tiene el Espíritu Santo. No camina en esa dimensión, hermano. Y no lo tiene porque no lo ha hallado, porque no lo ha buscado y posiblemente porque ni lo ha pedido. O si lo ha pedido, no lo ha hallado, no lo ha alcanzado. Dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Esa está lleno de religiosos. El camino de la perdición. Está en el 7, ¿no? Porque es estrecha la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo hallan. Dice acá, guardaos, con esto voy a terminar ya. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Oh, hermano, Dios le bendiga, hermano. Desate, proclame, decrete. Pura emocionalismo. El vestido de oveja es la emocionalidad. Pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosecha uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si usted siembra uva, ¿qué le va a salir? Uva, hermano. Y si usted siembra higo, ¿qué le va a salir? Higos. Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
Y conforme al contexto, la voluntad del Padre es que usted pida el Espíritu Santo hasta que lo tenga. Y si lo contristó, búsquelo rapidito, hermano. Reconcíliese rápidamente con él. Amén. Que está en los cielos, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Esto es típico del que confunde fruto con don. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré claramente: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidades. Hay gente que se queda pensando en servirle a Dios y ser útil a Dios. Pero lo que quiere Dios es que lo conozcamos. Entonces siempre doy esta frase: el que procura simplemente servir, se quedará sin conocerlo. Por eso dice la palabra que el siervo se queda afuera. ¿Dónde duermen en las haciendas los siervos, Alejito? En una casa aparte, hermano. En la casa del patrón duerme la familia del patrón. Podrán jugar los niños del patrón con los niños del mayordomo, y podrán salir a pasear juntos, pero a la hora de dormir y vivir, allá el siervo, aquí el hijo. Pero el hijo se queda en la casa. Ahora, ¿cuál es mi frase? El que busca solamente servir, se quedará sin ser hijo. El que quiere ser hijo, por ende será un siervo. Yo quiero dones, quiero ministerio, quiero predicar acá. Una señora de tu iglesia le dijo: ¿para qué quiere predicar en el altar? ¿Para qué? Entonces, ¿dónde? En los buses. Vaya. Ella se sintió indignadísima. Está el Parque Santander. Vaya. Las calles. Predíquele a sus vecinos, a sus vecinas. Vaya, hábleles de Cristo. La reacción de la señora fue: pues, hasta luego, man. Pero ahorita yo: ay, ¿por qué se fue? Ay, ¿yo qué hice? Voy a ir hasta allá. Venga, vuelva. No, man. Entonces uno tiene que preguntarse: ¿qué quiero? ¿Qué quiero, hermano? ¿Estoy dando el fruto? ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu lo impulsa a uno, hermano. El Señor me llevó a tantos lugares, hermano: cárceles, pueblos, departamentos, comunas, sitios de lenocinio, y en todos, fruto, hermano. Fruto, 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 fruto. Claro, el día que Dios le muestre a uno los hijos espirituales, van a ser muchos. Pero me pongo a meditar en eso y digo: uy, Señor, siento que no, que me faltó más. ¿Sí me entienden? Pero el secreto estaba en que la pasión de uno es Él. La gente se la pasa, yo miro por las redes sociales, buscando estrategias evangelísticas. Hagamos obras de teatro. Llevemos mimos a la calle. Llevemos pancartas, conciertos. Hermano, no sirve de nada, hermano, si no está el poder de Dios ahí. El poder del Espíritu Santo no sirve de nada. No sirve de nada, hermano. Usted necesita el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo desata algo indetenible, hermano. Indetenible, indetenible. Y le permite aún alcanzar cosas imposibles, como lo que dice el Señor acerca de la propia familia. Que nadie es profeta sino en su propia tierra. Cuando un poder de eso se abre, se desata, aún usted puede convertirse en profeta de su propia tierra. Pero se necesita de Él. De Él. Amén. Ahora hay cosas que tardan tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le costó a Santiago, el hermano del Señor? Años, ¿no? Santiago fue uno de sus enemigos. Se burló de él. Usted es un man chistoso ahí. No creyeron en él. Un día le armaron una barricada, le armaron una persecución con la mamá, con la propia María. Vamos a traerlo, vamos a llevarlo a la casa porque este perdió la cordura. Pero uno tiene que sobreponerse a todas estas cosas. Y si uno tiene el poder de él actúa, hermano. Amén. Entonces, y elementalmente para que algo pase en su propia vida. Amén. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a orar. Mire, hay una cosa que es muy clave, hermano. Dios permitió que pasaran todas estas cosas para que usted dependa de Él, hermano. Usted no puede seguir esperando que aquí venga el pastor Antonio. Él tiene su asunto con Dios. Pero bendito es el Señor que Dios está levantando a Leo. Pero es porque Él tiene su asunto con Dios. Y yo noto en Alejandro que Él tiene eso. Tiene discernimiento. Se ve el fruto de su relación con Dios. Ahora usted haga lo mismo. Haga lo mismo. Al que no lo ha logrado, lógrelo. Y al que lo ha logrado, consolídese. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios de gloria y poder, Señor. Te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor bueno. Señor, estamos agradecidos, Señor, por este tiempo. Tiempo precioso, Señor, de palabra, de enseñanza. Tu presencia está con nosotros, Señor. Señor, ahora queremos, amado Rey, que impregnes nuestras vidas, Señor. Impregne nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, Señor. El único nombre en el que podemos ser salvos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que entre, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, con fuerza. Señor, a nuestro cuerpo, Señor, que nuestra propia carne, nuestros huesos, Señor, deseen esa unción preciosa, Señor. Deseen esa presencia en nuestra mente, desee esa presencia, Señor. Nuestra alma, con intensidad, desee esa presencia, Señor. Esa unción, Señor, que pude los yugos, se rompe cadenas, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Hasta lo más profundo, Señor. Que se produzca en cada uno de nosotros ese milagro, Señor, que desde nuestro interior, desde nuestro centro, Señor, fluya un río de agua viva, Señor. Un río de poder, Señor, indetenible, inagotable, Señor. Un río del que tú dices que el que beba de allí nunca más volverá a tener sed, Señor. Una fuente ilimitada, Señor, de tu presencia. Que es la fuente que transforma, Señor. Que es la fuente que impacta.
que es la fuente que rompe la roca, Señor, que es la fuente, Señor, que abre senderos, Señor, la fuente de agua, Señor, que hidrata a millares, Señor, que da refrigerio, Señor, maravilloso, que hace que la semilla crezca, Señor, y brote, Señor, un campo verde, Señor, brote, Señor, y se levante un fruto precioso, Señor, deseable, un fruto, Señor, que digno de ser cosechado, Señor Santo, no de ser cortado simplemente, sino de ser cosechado. Y eso es lo que queremos para nosotros, Señor, que seamos nosotros la tierra en la cual fluyen la leche y la miel, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Trae ese tiempo, Señor precioso, tráelo, Rey, tráelo con intensidad. Estamos sedientos de ello, Señor. Tráelo con fuerza. Tráelo este domingo, Señor. Tráelo a las casas, a nuestras vidas. Sumérgenos en un tiempo poderoso, Señor. Un nuevo tiempo, con mucha más gloria, Señor. Señor, y que veamos, Señor, algo precioso, que es algo que solamente puede venir por el poder de tu presencia, Señor. Que traigas los que han de ser salvos, Señor. Que convenzas de pecado, de justicia y de juicio a multitudes, a familias enteras, Señor. Que no sean nuestras estrategias humanas las que traigan a la gente acá, Señor, sino que el que venga deseoso de ti, Señor. Venga con un corazón dispuesto, venga dispuesto a ser lleno de ti, Señor. Señor, a rendirse a ti, Señor, a rendirse delante de ti, Señor, maravilloso. Rendir su cuerpo, su vida, su corazón, su mente, todo su ser, delante de ti, Señor. Y que vengan por grandes cantidades, Señor. Coloca en el corazón de mis hermanos esta transformación, este poder allí, latente, Señor. Y que ellos sean trastornadores de su entorno, Señor. Que este sea el tiempo en que sean luminares, en que sean lámparas, Señor, en que sean, Señor, altares de fuego, Señor, maravilloso, que impregnen a todo su entorno, Señor, maravilloso. Que el que entre a sus vidas nunca vuelva a ser el mismo, Señor. Que el que entre a sus casas nunca vuelvan a ser los mismos, Señor. Que el que escuche sus palabras nunca vuelvan a ser los mismos. Que todo poder que viene de ti venga a ellos y sean portadores de poder, y todo el que sea tocado por ese poder nunca más sea el mismo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta palabra preciosa, Señor, se quede grabada en los corazones, Rey, y que rinda fruto abundante y rebosante al 100%, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, atamos toda retaliación y venganza, Señor, muerte, calamidad y enfermedad, la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Señor, bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen y te pido que las multipliques ampliamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, si ustedes tienen una ofrenda, recuerden lo que dice la palabra: no venga a mi altar con manos vacías. Presente una ofrenda delante del Señor. Si la tiene, presente. Amén. Con desprendimiento y liberalidad. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo. Amén y amén.